Puede tomar su lugar, por favor. ¿Cuántos han estado ya aprendiendo de cómo definir su visión de vida? ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? El pastor Sergio Horn nos decía si usted era gallina o era águila. Y yo quiero preguntarle aquí a los de este lado, ¿son gallinas o águilas? Yo oí unas gallinas por ahí todavía. ¿Son gallinas o águilas? Vamos a ver si están definidos, porque las gallinas, dijo el pastor Sergio ayer, que son aquellas que viven en un corral y no tienen visión, pero las águilas ven de lejos, ven el futuro, ven hacia adelante y tienen visión. La visión nos define. A ver, de este lado, ¿son águilas o gallinas? De este lado hay águilas. ¿Y de este lado? Ahí vamos, hoy sí. Miren, una de las cosas más preciosas que en mi vida he podido recibir es una visión. Yo tengo la visión de servir a Dios, de ganar a Guatemala para Cristo, haciendo discípulos, y fue en esta iglesia donde la aprendí. La visión me definió mi vida, me definió lo que hago, me definió lo que soy, definió a mi familia, y día a día encuentro retos para poder aún mejor definir lo que Dios ha puesto para hacer. Yo quiero hoy compartir un poco de esos prerequisitos que se requieren para ser parte de una visión. Las visiones que Dios da no son visiones pequeñas, son visiones ambiciosas, grandes, de fe, que necesitan milagros, señales, prodigios. He tenido la bendición de acompañar al pastor Cash en Noches de Gloria y he podido ver paralíticos caminar, ciegos ver, sordos escuchar, y ha sido para mí el cambio de lo que yo era antes para poder ver lo que hoy Dios está haciendo. Pero esto me trae a la memoria una historia, y esto me pasó a mí cuando iba camino para un país de Sudamérica. Y en el cambio que se hace de avión en Panamá, normalmente siempre voy con Eduardo, que es mi compañero de viaje. Con él vemos las cruzadas y vamos siempre sentados uno a la par del otro. En esa oportunidad la señorita nos asigna los lugares, pero nos pone a una persona en el sillón de en medio. Y no había despegado el avión y yo ya estaba platicando con este joven, un joven que se veía muy presentable. Y empezamos a platicar y le empecé a contar qué hacía, etcétera, etcétera. Pero le pregunté, mira, ¿y para dónde vas? Voy para mi casa, me dijo. Qué bueno, le dije. Sí, me dijo, tengo 10 años de no ir a mi casa. Salí de adolescente y hasta ahora puedo regresar. Qué bueno, le dije. ¿Y usted qué hace? Me dijo. Mire, yo soy pastor. Me dijo. Cuando me dijo así, dije yo, de plano, no le gustan los pastores. Debe ser de otra religión o tiene algún prejuicio contra ellos. Y traté yo de portarme ameno con él y explicarle un poquito. Resulta que este joven había perdido su visión de vida. Estaba totalmente apartado, no sabía nada de lo que era tener una relación personal con Dios. Pero lo más interesante del caso fue cuando yo le dije, y no sé cómo logré sacarle el tema tan rápido, que me contó que su papá era pastor. Dije yo, por ahí va el asunto. Esto fue cuando yo empezaba a viajar. La gente dice, qué lindo viajar y visitar muchos países. Es precioso, no le puedo decir que no, estar en las Noches de Gloria es lindo. Pero uno se empieza a pensar en un montón de cosas y de temores acerca del futuro, de la familia, de los hijos. Y en esos primeros años, cuando yo empecé a hacerlo de Noches de Gloria, a mí se me metió un gusanito en la cabeza que me preguntaba por mis hijos. Y me decía, ¿qué van a hacer de tus hijos? ¿Qué va a hacer de tus hijos? Y si se pierden porque tú no estás. Y mire, un montón de pensamientos que venían acerca del futuro en relación a mis hijos. Y iba yo con ese pensamiento desde que salí de mi casa. Y cuando este joven me dice, mi papá era pastor, yo dije yo dejé a mi hijo en casa. Mi hijo Daniel tenía 1 año y medio, sin mucho. Y cuando empezó a contarme lo que le había pasado, yo me empecé a llenar de temor. Y mi visión de vida estaba empezando a tener un conflicto.
Pero todo terminó y se puso peor cuando le pregunto y le digo, pero mira, ¿por qué estás así? ¿Por qué te peleaste con Dios? Porque dice que él se estaba peleando con Dios y él había hecho un montón de cosas malas para demostrarle a su papá que él podía hacer las cosas como él quería y era malo, y bueno, ni le cuento todo lo que había hecho. Pero lo que me impactó a tal punto que me tuve que levantar e irme al baño porque no soporté estar ahí, porque me puse a llorar, fue que me dice, Dios me robó a mi papá. Él siempre estaba en otro lugar menos donde yo lo necesitaba. Cuando me dijo eso dije yo, ¿será que esto es Dios hablándome o es el diablo? Y me levanté y me fui al baño y le dije, Señor, ¿cómo va a ser esto? Que tú me dices esto y me pones esta persona aquí, y me confundí. Mi visión estaba siendo confrontada. Y en eso le digo yo, Señor, ¿qué va a ser de mi hijo? Y mire, yo he escuchado la voz de Dios, pero en ese momento sí la escuché. Y la respuesta que escuché de Dios fue esta: ¿qué hijo? ¿Cómo así? Le dije, ¿qué hijo? Me dijo. Cuando él me dijo eso, yo me sentí peor, porque pensé que Dios no se estaba recordando de mi hijo. Y yo, no solo yo afligido por mi hijo, este que me encuentro aquí me dice que Dios le robó a su papá, y ahora le pregunto a Dios si no se recuerda quién es mi hijo. Pero después me dice Dios, no es tuyo, es mío. Te voy a recordar, me dijo, que cuando llegaste a tu casa, pusiste a tu hijo, que él era tuyo, en la cama, oraste con tu esposa y me lo entregaste a mí y me dijiste que era mío. Si querés te lo devuelvo y lo cuidas tú, me dijo. No, le dije yo. Y me empezó a recordar Dios todos los momentos en que yo tuve un estorbo de parte de Dios para no hacer algo malo. Y me empezó a recordar cómo Dios me había salvado la vida, cómo Dios me había evitado caer en un montón de problemas en mi juventud, en mi adolescencia. Y me dijo, yo estuve ahí y te cuidé, porque tengo una visión para ti, tengo un llamado para ti, y tengo un llamado para tus generaciones. Si querés te lo devuelvo y lo cuidas tú. Le dije, no. Así quedamos. Y para que mires que soy yo el que te estoy hablando, me dijo, te voy a dar una palabra para ese joven. Y me dio una palabra muy especial. Regresé con él transformado de esa palabra que había recibido, y le digo, mira, me pasó esto y esto, pero Dios me dio una palabra para ti. Ese fue el colmo, me dijo. Otro profeta que me viene a decir cosas. Mira, le dije, lo que te voy a decir solo lo sabe Dios y lo sabes vos. Y lo que le dije solo lo sabía Dios y lo sabía él. En ese momento el joven se puso a llorar ahí en el asiento del avión, se reconcilió con el Señor y hizo un pacto que iba a regresar a hablar con su papá y pedirle perdón también. Fue algo muy especial, fue algo muy lindo. Pero lo más especial fue cuando llegué al hotel y había una nota que decía, estimado pastor Marroquín, no lo conozco, pero soy el papá de fulano de tal, el que usted le habló. Quiero decirle que soy el presidente de la Asociación de Pastores de este país, y lo que usted y el pastor Cash quieran hacer en este lugar, estamos a las órdenes. Gracias por lo que hizo con mi hijo. Eso cambió mi vida, a tal punto que afinó mi visión a entender que la visión que Dios me ha dado a mí no es solo para mí, es para las generaciones que vienen. ¿Cuántos son aquí una nueva generación? Mire, lo que usted ve en esta iglesia tiene que continuar. Nosotros ya vamos para viejos. Yo empecé en el grupo de jóvenes con el pastor Cash. Tuve uno de los primeros grupos de jóvenes de esta iglesia. Ahora estoy en la red de matrimonios, veo también la red dorada. Imagínense, y ahora estoy predicando con los jóvenes. ¿Por qué? Porque creo en esta generación. ¿Aquí hay águilas o hay gallinas? Entonces contesten como águilas. ¿Cuántos creen que son esa nueva generación? Mire, cuando usted va a un trabajo, usted presenta su currículum, a usted le piden requisitos. Y yo creo que Dios, aunque escoge a cualquiera, no busca
personas en específico con características iguales unas a las otras, porque Josué, José, David, Job, todos fueron diferentes. Pero sí hay elementos en común que yo he notado a lo largo de estos años que he servido, que Dios siempre busca. Si tú quieres definir una visión en tu vida, tienes que saber qué prerequisitos busca Dios para encontrar hombres que tengan una visión de Dios. Porque esto no va a ser la visión del llanero solitario. Tú no vas a tomar una visión de vida donde solo toro, el caballo y tú van a hacer algo. Dios quiere que te integres a un reino, que seas parte de una visión, que le creas a Dios por expandir en la tierra lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero darte algunos prerequisitos que yo he visto que Dios sí busca en aquellos hombres que le creen por cosas grandes. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 1, versículo 1. Y se lo leo yo acá. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La palabra para liberar al pueblo de Israel la había recibido Moisés. Él lo había logrado, él había hecho que eso se fuera posible. Pero había una segunda generación. La segunda generación era la que iba a continuar con la visión de llegar a la tierra prometida. Y ese era Josué. Anoche nos hablaban de Josué y Caleb como los hombres que sí vieron lo que era no un problema, sino una oportunidad. Y tú tienes que tomar como la generación del cambio, como la generación que va a recibir la visión de esta iglesia, la visión que Dios te va a dar, esa oportunidad, y debes de estar listo y calificado para hacerla. Y dice aquí el versículo 3: yo os he entregado, como los había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Yo quiero que usted se mire sus pies. Y le va a hablar a sus pies y le va a decir: todo lo que toques, dígeselo, todo lo que toques va a ser para Dios. ¿Lo cree? 4. Después del desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, todos los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Esa nueva generación tiene para hacer más que lo que había hecho Moisés. Amén. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto es una promesa para todos aquellos que heredamos de alguien más una generación, una visión. Además, decía el pastor anoche, antes de cerrar el congreso, la visión necesita pantalones, necesita carácter, necesita hombres en los cuales Dios pueda confiar y decir: yo voy a estar ahí y lo voy a hacer. Eso requiere fe, eso requiere carácter, pero necesita una decisión firme y determinada. Dios había encontrado en Josué no solo un hombre visionario, un hombre que no veía problemas, sino que veía oportunidades, sino también un hombre con carácter. Y usted va a ver en el versículo 6 cómo era el carácter que Dios le pide que tuviera Josué. Dice el versículo 6: esfuérzate y sé valiente. Dígale a la par: esfuérzate y sé valiente. Una vez más: esfuérzate y sé valiente. Esto no es para cobardes. Esto no es para flojos, esto es para esforzados y valientes. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Yo vengo de 4 generaciones de cristianos. Yo soy esa 4ª generación que le ha creído a Dios y que en su inmensa gracia y misericordia alguien dobló rodillas en generaciones anteriores para que yo no me perdiera y hubiera estorbo al pecado, y poder así yo avanzar en el llamado y en la visión que una vez Mamatea, que era mi bisabuela, que sería tatarabuela, había recibido.
Eso cambió la vida de una familia y cambió mi vida, porque yo cosecho donde no sembré. ¿Cuántos de los que están aquí vienen de una segunda o tercera generación de cristianos? Mire, usted tiene una herencia en sus manos. Usted tiene que seguir con el llamado y la visión que Dios ha hecho a su hogar, a su familia, y vienen cosas aún mayores que usted no sabe que están dentro de usted, que van a dar fruto abundante. 7, versículo 7. Solo esfuérzate y sé muy valiente, se lo repite de nuevo, para cuidar, diga conmigo, cuidar, de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La mejor guía para determinar la visión es la palabra de Dios, es la Biblia. Si usted la lee, la medita, la estudia de día y de noche, encontrará que Dios tiene un propósito, una causa, un porqué para su vida. Así como Josué, él había hecho ya un pacto con Dios de ser valiente, esforzado y obedecer esa instrucción. Y sigo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de aquí quisieran que todo les saliera bien? Ahora, ¿por qué le dijo esfuérzate y sé valiente? ¿Es que todo iba a estar fácil? ¿Es que todo iba a estar sencillo? ¿O es que no importa lo que pasara, todo iba a apuntar para bien? Mira, a mí en la vida y en lo que he hecho de ministerio, no todo me ha salido bien. He cometido errores. Gracias a Dios, mi pastor es un pastor al cual yo amo muchísimo, porque es un padre para mí, me ha enseñado y me ha tenido paciencia en mis errores. Y me ama como es y me ha dado la oportunidad que es, porque como una vez me lo dijo y hace poco fue, yo no espero discípulos perfectos, solo obedientes. Amén. Siguiente prerequisito está en el versículo 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos. Diga conmigo, prepararse. ¿Usted quiere pasar a jugar en el equipo de la visión de Dios? Prepárese. Y en la preparación dice aquí: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que vuestro Dios os da en posesión. Si tú crees verdaderamente que hoy no eres más una gallina, sino que eres un águila que pertenece al reino de los cielos, que tiene un llamado para servir a Dios, tienes que prepararte. Tienes que conocer de la palabra de Dios, tienes que llenarte del Espíritu Santo, tienes que buscar aún más del rostro de Dios y encontrar el lugar correcto donde vas a seguir aprendiendo eso. Si usted mete una águila a un gallinero, dentro de poco esa águila va a creer que es gallina. Como le pasó al patito feo. No era pato, era cisne, pero se creía pato. Romanos 12, versículo 2. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Dice espíritu. No, ¿de vuestro qué? Diga conmigo, entendimiento. Si usted no tiene entendimiento, si usted no cambia sus pensamientos, usted no va a poder avanzar en el llamado que Dios le está haciendo. Yo tenía pensamientos en mi adolescencia donde decía: yo nunca voy a ser pastor. Y mire dónde estoy. ¿Qué pasa si yo no cambio mi pensamiento? Estaría en otro lugar y tal vez muy mal, porque estaría fuera de la voluntad y de la herencia que Dios tenía para mí. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere encontrar cuál es la voluntad de Dios para su vida,
Todo empieza aquí, en renovar nuestro entendimiento para las cosas de Dios. La inversión que usted hace en venir a este congreso, a aprender acerca de la visión y cómo obtener una visión y cómo definir su visión de vida, hace eso, renovar su entendimiento. Pero no le puede entrar por un oído y salir por el otro, porque entonces no va a haber una renovación. Solo hubo información, pero no hubo renovación. Y el secreto de esto es poder encontrar una verdadera renovación en Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a esa renovación para el siguiente nivel? Muy bien. Lo otro que hizo Josué fue, cuando Moisés tuvo que atravesar el mar muerto, él extendió la vara, el mar se abrió y todos pasaron. Si usted se recordará, el pueblo reclamó y antes de que el mar se abriera dijo: ¿por qué no nos regresaba mejor Dios a Egipto? Que íbamos a morir ahí. Bueno, alegaron de todo, pero igual pasaron. La generación que tenía Josué era otra. Era una generación obediente, valiente y esforzada, dispuesta a seguir órdenes. Estaba preparado para todo, para la guerra, porque tampoco les dijo: miren, vamos a ir con unas florecitas en la mano y les vamos a hacer así a las paredes. No, iban dispuestos a morir, porque la visión es para ir a morir peleando, para dejar ahí nuestra juventud, para dejar ahí nuestras fuerzas, para decirle a Dios: somos soldados dispuestos a ir a la guerra. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando Josué le manda a Dios: vas a atravesar el Jordán, era un río, y si usted ve el mapa, es un río que atraviesa toda la parte de Israel en su área sur, pero desemboca en el Mar Muerto, un mar que no da fruto de nada. No hay peces, es sumamente salado, ahí no hay vida. Y el río Jordán, en esa época del año, cuando Dios le manda a Josué a atravesar el río, era cuando más caudaloso estaba, era cuando sus riberas se habían ensanchado y estaban por fuera, estaba crecido el río y venía con fuerza, de tal manera que humanamente no era posible atravesar el río. Pero Josué estaba decidido, él y el pueblo que Dios le había dado, a atravesar ese río. Y Dios le da instrucciones y le da un mandato y le da una visión y le dice: la tierra prometida está del otro lado, pero tienes que pasar el río. Y esa es la decisión que hoy quiero invitarte a que hagas, que pases ese río. Pero ese río tiene sus riesgos. Ese río te puede matar. Ese río está lleno de piedras, de caudal, de agua, que cuando te toquen te va a aventar, te puede tirar y va a desembocar en un mar muerto. Todos los que estaban con Josué dijeron: lo hacemos. Pero se prepararon, dejaron el pasado atrás, porque si usted sigue leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2, se va a dar cuenta que ellos ya no pensaban en Egipto. Ellos dejaron Egipto atrás, dejaron totalmente olvidado su pasado y empezaron a enfocarse en su futuro y en el reto que tenían por delante. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, mi pasado estaba siendo un lastre, porque había hecho cosas que yo creía que Dios no me iba a perdonar. Eran cosas que sabía que habían desagradado a Dios, y siendo un cristiano de hogar, me sentía aún más culpable. Pero Dios me liberó y me dio una oportunidad. Yo quiero que desde este momento tú seas libre de tu pasado. No importa lo que hayas hecho, solo ponte a cuentas con Dios. Pídele a Dios perdón, involucra tu corazón en un arrepentimiento genuino a Cristo y Él te va a dar esa oportunidad. ¿Cuánto la toma? Pero vas a empezar a ser un hombre y una mujer de visión, pero hacia el futuro, sin una maleta que te traiga un pasado. Yo cargo esta maleta aquí, pero esto no es mi lastre. ¿Quiénes quieren saber qué hay aquí adentro? Todavía no. No sea curioso. ¿Cuántos son curiosos?
Híjole, cabal, entonces sí me sirvió mi maleta. Todavía no lo voy a usar. Josué capítulo 1, versículo 16. Mire el pacto. Diga conmigo, pacto. Una vez el pastor me enseñó que era ser obediente. Mire, obediente se lo defino como aquel que hace caso, sí y solo sí. No es un necio convencido. Porque aquel que pregunta por qué por todo y usted lo tiene que convencer, es un necio convencido. Le hizo caso al final, pero no le funcionó porque era muy tarde. Imagínese por un momento que usted es un militar y es un soldado y está en guerra. Y usted está parado con su rifle, listo para ir a la guerra, y de repente alguien está tirado en el piso y es su autoridad y le dice: pecho a tierra, tírese. Y usted le pregunta: ¿por qué? Si usted pregunta por qué, le cayó un balazo y se murió. Usted se tira a tierra y oye el balazo pasar. Vaya que me tiré. Así ha sido esto. Mi esposa es testiga de ello. Cuando a mí el pastor me llama a venir a tiempo completo, me dice: Raúl, te tengo una oportunidad para que veas Noches de Gloria y vengas a trabajar a la iglesia. ¿Te venís? Sí. Raúl, quiero que veas los grupos de matrimonios y dejé los grupos de jóvenes. Perfecto. Yo tenía 1 año de casado. Cuando iba en camino para mi casa, dije yo: voy a tener grupos de casados. Híjole, ¿y a quién invito? Si solo solteros conozco. Pero empecé un grupo de casados. Empecé a hacer Noches de Gloria sin nunca haber estado en una noche de gloria. Si yo pregunto por qué, tal vez en eso piense el pastor cómo era la onda y me baja del barco. Yo creo que no se dio cuenta, y si se dio cuenta fue Dios que me ayudó. Porque si le pregunto por qué y le digo: no, pastor, es que fíjate que tal vez no estoy listo porque yo tengo 1 año de casado y tal vez no podría tomar un grupo de matrimonios. Me ha dicho: tal vez sí, tenés razón, no estás listo. Next. O mira, pastor, yo nunca hice una noche de gloria, ¿por qué me vas a mandar a mí? Next. Mire, si Dios le da un reto, usted lo agarra. Amén. En el camino, mire, y va a ver que Dios obra así. En el camino vas a ver qué hacer. Mucha gente quisiera que Dios apareciera con una mano así y le dibujara un plan de vida y un ángel le dejara una pluma encima en señal del pacto. No, usted tírese al agua y en el camino Dios va a hacer algo. Porque lo que Dios quiere es hombres y mujeres de fe, pero obedientes. Amén. Versículo 16 entonces, ahora sí lo leemos. Ellos respondieron a Josué: ¿quién es el pueblo que estaba dispuesto a cruzar ese río caudaloso y a ir a pelear al otro lado? Haremos todo lo que nos has pedido e iremos a donde tú quieras. Ese es uno de los conflictos más grandes para los evangélicos. Yo sirvo a Dios, pero no a los hombres. Usted sirve a Dios y a su pastor. Ay, Dios. Porque siempre una visión tiene un líder al frente, que usted sí ve. Hay un Josué, hay un David, hay un Noé, hay un Moisés, hay un Jesús. Somos discípulos de Jesús, por supuesto, pero usted sirve a Dios y a los hombres. Dice la palabra: no ponga la mirada en los hombres, por supuesto, pero no quiere decir que no sirva y no obedezca a aquellos que están en eminencia, en autoridad sobre usted. ¿Puedo oír un amén? Hoy sí. Te obedeceremos en todo, versículo 17, como obedecimos a Moisés. O sea, estos no eran necios convencidos, estos eran obedientes desde antes. Siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyó Moisés. Si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Lo único que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Mire, si aquí aplicáramos esta ley, ¿cuántos estarían muertos? Porque Josué tenía en su equipo antimotines, que el que no obedecía ya tenía la orden de que ve muerto. Mire,
para más en las pandillas, en lo que hoy conocemos como maras aquí en Guatemala, el que no hace caso. Y ahí están, porque tienen una causa, porque creen en su barrio, porque creen en defender a su familia, porque es lo que les gusta, tienen visión mala, pero la detienen. Están dispuestos a morir por ella. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a morir por la visión? Pero no solo en la carne, mis hermanos, dispuestos a hacerlo. Gracias a Dios, Latinoamérica, Guatemala goza de libertad en la mayoría de países para predicar el evangelio. Pero hay países que no. Somos decididos, como lo fue Josué y el pueblo que Dios le había dado a él, para obedecer hasta la muerte. ¿Puedo oír un amén? Muy bien. Siga para adelante y pase al capítulo 3 de Josué y vaya al versículo 1. El río estaba listo, suficientemente grande y caudaloso para atemorizar a cualquiera, incluso al mejor nadador. Eso no se puede pasar nadando. Pero Dios le había dado una estrategia y un objetivo, porque cuando Dios da una visión, define objetivos, y cuando define objetivos, da estrategias. Y la estrategia era: vas a cruzar tú junto con los levitas y los sacerdotes, y el arca del pacto, la presencia de Dios, va a ir al frente. Y dice el versículo 1: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Setim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Si usted lee adelantito, vamos a leer versículo 3: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, diga conmigo, ver la presencia de Dios. Ellos vieron que la presencia de Dios iba a ir adelante, y Josué se los anunció: la presencia de Dios que va en esa acta va a ir adelante. Y eso es lo que usted tiene en esta iglesia. La presencia de Dios está en este lugar. Lo que usted ve en este templo, lo que usted ve como resultado del trabajo y de los años, es resultado de la fe y de la presencia del Espíritu Santo en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, versículo 3, de vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Una visión define un camino, traza una meta, traza un objetivo, pero también da acciones inmediatas que se van a hacer. Te vas a levantar y lo primero que vas a hacer es hacer esto. Por eso se necesita un líder, un guía, alguien que vaya al frente, alguien que tenga visión, alguien que no vea nada más su presente, que vea el futuro por ti para guiarte a esa batalla. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Aquí hemos pasado algunos caminos que tú no vas a tener que volver a pasar, porque sos y eres la nueva generación. ¿Cuántos dicen amén? Mi mamá me cuenta que cuando ella era cristiana, a ella la molestaban, le hacían lo que hoy dicen bullying, porque era cristiana, a tal punto que no se podía parar ni siquiera en ciertos lugares del pueblo, porque ahí era prohibido que un evangélico se parara. La discriminaron, la hicieron de menos, y ahora a nosotros, los cristianos, cuando vamos a un lugar, nos reciben con cariño, nos reciben con amor. Yo he podido estar representando al pastor Cash en varios países donde el presidente y gobernantes dicen: Pastor Raúl, si usted viene representando al pastor Cash, lo que quiera. Ahí está el estadio, ahí están las instalaciones del aeropuerto. ¿Qué necesita? Pero venga a bendecir nuestra nación. Yo ya no pasé por esas calles, yo ya no pasé por ese rechazo, pero sí estoy viviendo algo diferente que quiero heredar a una nueva generación que va a estar dispuesta a hacer cosas aún mayores. Porque si nosotros avanzamos lo que hemos avanzado, ¿qué puedes hacer tú?
Yo no quiero que veas esto como la meta de todo lo que Dios pudo haber hecho. Esto es solo el principio de lo que Dios va a hacer contigo. Solo vas a pasar por otros caminos, por otras calles donde ya está asfaltado. No te va a tocar pasar con un machete quitando ramas y árboles. Vas sobre una carretera de varias vías, muy rápida. Por lo tanto, a mayor velocidad, mayor riesgo. Mire, caerse en una bicicleta no es lo mismo que caerse de una moto de racing a 200 kilómetros por hora. Usted está en una autopista que se llama Casa de Dios, en la cual puede adquirir mucha velocidad si está preparado para ella. Pero Dios quiere una generación que está aquí hoy para que siga ese camino. Amén. Versículo 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. Y cuando tú llegues a empezar el reto que Dios te ha dado, puede ser que los pies se te mojen. Y voy a seguir aquí, pero quiero ilustrarte el momento. Y tal vez alguien que suba acá conmigo para ayudarme. Ellos empezaron a caminar con el arca y metieron los pies en el agua. Y el agua no paró, siguió. La Biblia no dice si le llegó al tobillo, a la rodilla o más arriba. Pero si a usted en un río está medido, le llega el agua más arriba de la rodilla y lleva caudal ese río, a usted lo levanta el agua. No importa lo que pese y no importa lo que haga, lo va a levantar el río. Y empezaron a pasar, y dice que arriba, kilómetros arriba, el río se partió en dos y tomó otros dos cauces, pero se limpió donde iban a pasar ellos. Alguien tomó el riesgo de ir al frente. Alguien tomó el riesgo de decirle: le creo a Dios. Yo he visto a mi pastor como ese hombre, un hombre de fe, un hombre que cuando fue a ver el terreno del anterior templo, se anima a decirle: le compro el terreno al contado, y no estaba el dinero. Yo era el tesorero, yo sabía que no estaba el dinero, pero el dinero apareció y se pagó al contado. La historia suena fácil, decirlo es difícil. Construir este templo de locos, sin deudas, y otro loco atrás creyendo. Yo creo que usted debe ser lo suficientemente valiente y esforzado para seguir y imitar la fe de sus pastores. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 13, capítulo 7. Acordaos de vuestros pastores. ¿Cuántos se acuerdan de sus pastores en sus oraciones? Por favor, acuérdese de nosotros, que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad. ¿Qué dice? Dice: imite su carácter, imite sus obras. ¿Qué dice? Imite su ¿qué? ¿Tenemos un pastor aquí como para imitar su fe o no? Ay, Dios. Ya voy a llamar al pastor Cash para que lo venga a regañar. ¿Tienen o no un pastor para que podamos imitar la fe de nuestro pastor? Ok, déselo al Señor. Si tú tienes la fe para adquirir una visión, vas a ser valiente, esforzado, te vas a santificar, como hicieron ellos. Se santificaron, se apartaron, 3 días ayunaron y se prepararon para cruzar el primer reto, la primera acción para alcanzar el objetivo. Jesús ofrece estar con nosotros y no dejarnos solos. Por ello es que la promesa del Espíritu Santo estuvo sobre los discípulos y ahora sobre nosotros. Y Jesús habita en mí. Jesús puede habitar en ti y puede empoderarte a través del Espíritu Santo para que veas milagros, señales y prodigios.
Eso fue lo que cambió mi vida. Eso fue lo que me enfocó en una visión. Pero me enfocó algo más, una decisión. Josué llegó al final de su vida y usted lo puede ver en Josué capítulo 24, que dijo: yo no sé si ustedes van a servir a los dioses de sus padres, a dioses ajenos, pero yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y empecé un proceso de creerle a Dios por mis generaciones. Para mí hoy es un gran honor poder estar predicando y ver a las generaciones que vienen por delante, a los hijos del pastor. Suena de viejitos, pero yo los vi chiquitos. No me quiero sentir viejo, pero es cierto. Ahora veo a mis hijos también servir a Dios, empezar en ese camino. Y Dios me recordó algo: tú tienes una herencia. Tu pasado no es tu pecado. Tu pasado es lo que tus generaciones te dieron. Y esta maleta que usted ve aquí, gracias a Dios, no es la maleta de mis pecados, porque estaría muy chiquita. Aquí no hubieran cabido. Aquí tengo una herencia que Dios me dio y que yo quiero hacer algo especial hoy: entregarla a las generaciones que vienen. ¿Cuántos están listos para eso? Yo creo que se ponga de pie un momento. Y como usted es curioso, le voy a enseñar lo que tengo en esta cajita. Pero quiero hacer un acto simbólico, profético. Quiero llamar a mi hijo que venga, a Daniel. Un aplauso. ¿Será mi hijo o no será mi hijo? Él es quinta generación. Y lo que hay adentro de esa caja es esto: 2 Biblias. La Biblia de Mamatea, 109 años. Este libro tiene 109 años. Aquí hay anécdotas de 1902, de los ahorcados, de los terremotos. Le voy a enseñar. La abuelita anotaba. Aquí están las anotaciones. Esta dice 1919, 1911, 1902. Mamatea fue una mujer que oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Incluso mi tío Julio, el mayor de mis tíos, del lado de mi mamá, nació y en el parto murió. Se lo llevaron a la abuela, el niño resucitó y regresó vivo. Esta es mi herencia. Esta otra Biblia es de mi abuelo, del papá de mi papá. Él fue pastor. Él también sirve a Dios. Y hace unos años mi papá me las dio a mí y me dijo: hijo, tienes que seguir haciendo más. Y esto para mí es un pacto, un compromiso. Yo se lo quiero entregar a mi hijo, pero quiero que lo recibas tú también. Y quiero que extiendas tus manos y pon tus manos como que vas a recibirlos. Porque lo que vamos a heredar es la palabra, es la visión. No vas a heredar otra cosa. No son riquezas. Es que el edificio ya está hecho. No, la palabra. Esto es lo que manda. Meditarás en ella de día y de noche. La seguirás, la guardarás, le creerás. Serás obediente a lo que Dios te mande. Y entonces las aguas se partirán. Hijo, tienes que seguir aún más. Yo he visto milagros, señales, prodigios, paralíticos caminar, ciegos ver, sordos escuchar.
tenemos que ver un muerto resucitar. Amén. Te amo. Hasta que me muera te las puedes quedar. Tome su lugar. ¿Usted agarró esas Biblias también o no? Y le pido este último consejo que tome. Isaías 43:2. ¿Cuántos de aquí quieren generaciones que sirvan a Dios? Tú eres la generación del cambio. ¿Cuántos son los primeros en su familia que aceptan a Dios? Ok, tú y tu casa servirán a Dios. Tú eres la primicia del cambio. Con más razón. Pero mira esta promesa que está en Isaías capítulo 43 versículo 2, y con esto termino. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Diga conmigo: cuando pase por las aguas, Dios estará conmigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ustedes son la siguiente generación. Son una generación de continuación, no de cambio. Una generación que va a continuar tan solo. Va a haber cosas mayores, pero va a venir fuego, van a venir ríos, van a venir tsunamis, van a venir terremotos, pero ninguno de ellos te podrá tocar, porque tienes una herencia de hombres y mujeres de fe que le han creído a Dios, que han tomado visión y que han puesto la palabra como su fundamento, para que aún las generaciones de tus hijos y tus nietos sigan la obra que Dios mandó. Amén. Dios los bendiga y puedan encontrar en este retiro que es espiritual, en este congreso que es espiritual, el llamado y la visión que Dios tiene para ti. Gracias. Dios les guarde.